Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Veo que ahí Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo estás? Aquí van llegando poco a poco todos. Hola, Jaime. Hola. Ya, perfecto. Bueno, hoy día ya definitivamente, como veíamos la semana pasada, el tiempo ha cambiado, el día está más agradable, está todo mejor, se acerca el fin de año. Estamos tratando de terminar el año como sea, con toda la energía, con toda la fuerza, con todo el ánimo. Aquí estamos para ya nuestra última sesión sincrónica del curso de Sumo Primero para Primero Básico, aprendiendo juntos matemáticas en Primero Básico. Y así que le agradecemos a todos que se están conectando. Sabemos que en este tiempo ya en que se está cerrando el año escolar es intensa la actividad, así que agradecemos a todos los que están sumándose a la actividad y que todavía vemos gente que está ingresando al curso. Antes de entrar en la materia propiamente tal del curso, algunas informaciones generales para todos los participantes, de manera que tengan, lo tengan en consideración. El curso está programado que finalice el 25 de noviembre, ¿ya? Vale decir, va a finalizar la próxima semana. Por un tema administrativo, no tenemos posibilidad de extender el plazo de ejecución del curso. Por lo tanto, para poder cerrar la actividad y tener toda la situación final de cada uno de ustedes completa, digamos que antes del 25 o hasta el 25 se pongan al día en todas las tareas, actividades, participación en foros del curso, de manera que sus tutores puedan evaluar su participación, complementar su trabajo y con eso proceder al cierre de la actividad. Así que sabemos que le ha costado ponerse al día en las tareas. Sabemos que están ahí con algunas dificultades por el fin de año. Entonces, queremos pedirles, por favor, que en la medida que tengan un tiempo, se pongan al día con las tareas. Si necesitan ayuda, necesitan apoyo, recuerden que tienen a los tutores a quienes les pueden escribir para coordinar con ellos el tema de los plazos, de la entrega, las revisiones. Y en general para que puedan llevar a buen término la actividad formativa. No sería ninguna gracia que todo el tiempo que han estado participando y todo el esfuerzo que han estado haciendo en este tiempo se pierda porque no alcanzaron a entregar una actividad, entonces, o participar en un foro. Así que la invitación es a que en este tiempo que queda, en esta semana y media que nos queda, se puedan poner al día, coordinarse con sus tutores. Los tutores también lo van a estar contactando, se van a estar comunicando con ustedes para apoyarlos si necesitan alguna ayuda. Y lo más importante es que traten de enviar las actividades para de esa forma poder este ciclo formativo. No sé si respecto de la ejecución del curso en general, ¿hay alguna pregunta ahí que quieran hacer a través del chat o alguien que quiera, antes de pasar a la materia de la última unidad? Yo voy a comer un cielo y usted termina en la cocina porque ay, yo no le voy a dejar la foto a ella. ¿No? ¿Está todo claro? 100%, no entiendo las mujeres, ¿por qué son tan extrañas, tan complicadas? Mónica, no entiendo. Ah,
dicen que se va a impartir el curso, es verdad, porque tengo una amiga. Ah, ya, sí, lo que pasa, Mónica, es que efectivamente en este momento se está impartiendo el curso nuevamente para una ejecución extraordinaria que hizo el CPIP y que partió a fines de octubre, el 26 de octubre. Entonces, lamentablemente, si tienes alguna persona interesada, ya no se puede sumar a esa ejecución porque ya comenzó. Entonces, tendría que estar atenta a si hay una nueva ejecución el próximo año en algún momento, ¿ya? Así que lamentablemente ahí para que le cuentes a tu compañera, a tu colega que no se puede. Y Gisela llegó tarde, nos pregunta, ¿cuándo termina el curso? El curso, Gisela, termina el 25. Por un tema administrativo, el CPIP tiene que tener todos los procesos formativos cerrados en esa fecha. Entonces, tenemos hasta el 25 con ustedes. De ahí van a venir el cierre del curso por parte de los tutores y el informe a ustedes de la situación final. Así es que por eso era este mensaje de ánimo en esta última parte de lo que queda del año y del curso para que se puedan poner al día con las actividades en el foro, con las actividades en el caso de las microprácticas, si es que no han mandado algunas, que la puedan mandar, y cualquier duda, consulta, se pueden coordinar con su tutor. Recuerden que esta actividad formativa tiene y considera trabajo en grupo para la entrega de las tareas, salvo en los foros. Por lo tanto, si tienen con quién trabajar en conjunto las microprácticas, es la situación óptima. Por lo tanto, coordínenlo y háganlo de esa manera para poder optimizar tiempo. Yanela tiene una duda. Hola, sí, verá, por temas de la rúbrica, yo quedé atrapada en geometría porque no he podido aplicar la clase con un alumno. Mis Claro. alumnos están en otra materia ahora, entonces es misión imposible y no tengo ningún niño de esa edad que pueda hacer la actividad. Entonces no sé si hay una forma de haber una adaptación o algo, porque realmente ejecutar la clase se me ha sido un problema. Estoy atrapada, de hecho, en esta unidad porque no he podido ejecutarla. Ya. Mira, Yanela, en ese caso tenías dos opciones. Una, incluso tú la podías aplicar dentro de tu casa con alguno de tus hijos, hacer ahí un Es que no simulacro. tengo nada, no tengo niño en casa, Si no ni en tienes a familia, nadie, a entonces, nadie. claro, si no tienes a nadie, entonces la idea es que junto con el diseño de la micropráctica puedes hacer una reflexión sobre cómo sería la implementación y eso sea lo que adjuntes como evidencia, si es que no tienes Claro. cómo hacerlo. ¿Puedo grabarme yo, por ejemplo, ejecutando la clase, así como dándole el contenido y todo? Sí, podría ser esa una alternativa de cómo lo tienes diseñado y pensado desarrollar. Ya, genial, porque no he logrado hacer el tiempo con mis alumnos y no tengo a nadie de esa edad, nadie. No, no hay problema. Sí, ahí, Ya, muchas ahí gracias. a tu tutor sí, avísale que lo va a hacer de esa manera porque no tienes cómo implementarlo en estos momentos. Sí, que, Claro, para, sí, porque ahora estamos con otras cosas en matemática, entonces para no. que lo tenga en cuenta para la evaluación cuando aplique la rúbrica, cosa que tenga en consideración la observación que tú le estás dando. Ya, muchas gracias. Claudia nos pregunta que tenía un problema con contactarse con alguien para trabajar colaborativamente y no ha podido, y nos pregunta si puede trabajar sola. No hay problema, Claudia, si la idea es que trabajen colaborativamente por un tema de optimización de los tiempos, porque también la reflexión y el proceso de construcción es más rico si lo hacen colaborativamente, pero también entendemos que trabajar en esta modalidad es complejo, por lo tanto, a distancia es complejo, con gente que no te conoce, entonces si te es más fácil hacerlo sola, adelante, hágalo sola y se pone al día de esa manera. No hay problema con eso, Claudia. ¿Ya? Bien, no sé si hay más dudas, consulta, pareciera que no. Tengo ahí, Maite tenía una duda, te contesto al tiro por interno, Maite, tu consulta, ¿ya? Y si estamos ok, entonces nuestro relator en esta última sesión será Raimundo nuevamente, Raimundo Olfo, que también ha sido el autor de esta unidad de álgebra y patrones, que además ya ha estado con usted en varias de las sesiones anteriores. Así que sin más, Raimundo, te cedo la palabra con la audiencia para esta Gracias, Jaime. última sesión presencial y cualquier cosa,
consulta. Recuerden que tienen el foro el chat para comunicarnos. Muchas gracias, Jaime. Bien, vamos a partir con este tema de los patrones, ¿ya? Y bueno, una reflexión previa. En realidad, este año ha sido distinto, ya, muy distinto, ¿ya? Y yo tuve una experiencia, o estoy teniendo una experiencia, con un curso de los Andes. Un profesor de los Andes tuvo la amabilidad de compartir lo que él estaba haciendo conmigo. Yo estoy haciendo clase a un curso de estudiantes de pedagogía, de educación básica, en la Universidad Católica del Paraíso, y teníamos interés en interactuar con profesores que estuvieran en servicio. Y nos contó este profesor, su nombre es Edison, él no sabe que yo estoy diciendo estas cosas, pero no voy a decir nada del otro mundo, así que, no. Con Edison conversábamos, ¿ya? Y me contaba, una escuela municipal, que durante el primer semestre no tuvieron internet, que se comunicaba a través de guías, ¿ya? Entregaba guías, pero que la periodicidad era cada 15 días, o cuando algunas mamás iban a buscar alimentos a la escuela. Entonces, se había perdido mucho contacto con los niños. Y a él se le ocurrió en algún momento la iniciativa de tratar de comunicarse por alguna vía remota, o sea, por internet, una cosa así. Y empezó él a hacer las clases a las 5 de la tarde, bueno, a las 5 de la tarde, porque era la hora en que las mamás estaban en casa y ya tenían el celular. Entonces, como algunas familias no tenían acceso a internet, usaban las redes sociales y no gastaban tantos datos de los teléfonos. Así que, de alguna manera, fue como evolucionando su manera de trabajar, y después el municipio de Los Andes, ya pensemos en el segundo semestre, ya no al inicio, por ahí por agosto, empezó ya, después de haber conversado con estas agencias de teléfono, llegar a un convenio y le compraron internet a todos los niños de ¿cuál fue? De séptimo, parece, en adelante, ¿ya? Entonces, todos los niños tenían, o ya sea una cuenta y cosas así. Y los municipios como ese, yo sé que han ido buscando sus soluciones y algunos no las han encontrado, ¿ya? Pero bueno, quería compartir esta experiencia porque con un caso puntual uno de repente se da cuenta que las condiciones, que las maneras de trabajar son muy distintas en un lado y en otro. Hay escuelas que están funcionando desde hace muchos meses permanentemente con clases. Yo conozco varios exalumnos que son profesores, exalumnos de la universidad, que converso con ellos, que me cuentan que sí, que tienen clases, 3 clases semanales, 2 clases semanales, ya, que las escuelas, los liceos, se han organizado de distintas maneras. Ha sido un año de innovación. Bueno, después de compartir esto con ustedes, me da gusto, yo hago clases, dice, todos los días, mire, ¿ya? Es un gusto compartir con ustedes estas experiencias, ¿ya? Y también quería hacer alguna pregunta por si alguien del chat lo puede responder, ¿ya? Es por mi interés, que es saber si en alguno de sus establecimientos escolares se usó o se conoció un poco Cintiza. Cintiza es un programa, yo se los mencioné la otra vez, es un programa que con mucho esfuerzo lo realizamos 14 personas, que son videos de 7, 8 minutos, ¿ya? Para ayudar a los apoderados, ¿ya? Y ayudar a los niños y ayudar a los papás en este momento complicado. Entonces, ahí dice, sí, primero básico. Perfecto, eso era lo que yo quería saber, si alguien lo había ocupado. Entonces, me siento mejor todavía, ¿ya? Porque uno hace cosas con mucho esfuerzo y después no sabe si van a ser útiles. Y aquí ustedes me están diciendo que sí, que lo han ocupado, ¿ya? Entonces yo creo que tendrá alguna utilidad. Bien, esa era la primera introducción.
Y ahora vamos a entrar al tema del álgebra, al tema de los patrones. Nosotros tenemos un currículum priorizado, ¿ya? Y en este currículum priorizado, ya tenemos el surgimiento de los patrones, ¿ya? Vamos a compartir pantalla, ¿ya? Patrones. ¿Qué pasa aquí? No sé por qué no lo veo. No quiere mostrarse. Vale. Me escondió los patrones. Estamos viendo tu pantalla en todo caso, Raimundo. Sí, quiero entrar gracias, Jaime. Voy a abrirlo ahí. Ya. No quiere abrir. Admitir. A lo mejor porque está Es bien. un archivo Word. Sí, debo estar abierto. Ahí. Ya. Ahí lo ven, ¿no? ¿Ven patrones bases curriculares? ¿No? Jaime. Sí, lo Jaime. estamos viendo. Ya. Sí, se ve, sí se ve. Se ve. Lo veo Muchas como gracias. dentro de la carpeta. Claro, se ve, pero no se ve bien, porque se ve como cuando te hace la vista previa del documento, no está el documento Sí. abierto. Está en la lista Ah, previa. Pero ¿sabes qué me da la impresión? Que Ya. está, no está atento. Voy a salir y voy a compartir de nuevo. Ya. Vamos a compartir de nuevo. Compartir pantalla. Entonces, yo quiero compartir este archivo. Ahí ¿Lo sí. ven? Sí, ahí Ahora sí. sí se ve. Ahora se ve. Ok. Ya, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces teníamos el tema de los patrones. Les cuento que los patrones fueron puestos en la priorización curricular. Entonces uno se pregunta, ¿y qué tienen los patrones de interesante que se le ocurre al ministerio ponerlo en la priorización curricular? ¿Por qué los pusieron? Entonces, la idea es que los patrones muestran lo que es la matemática inductiva. ¿Qué es esto de la matemática inductiva, la matemática deductiva? La deducción es un proceso típico del pensamiento matemático que va de lo general a lo particular. Por ejemplo, si yo digo que la propiedad conmutativa es válida para todos los números naturales, o sea, yo puedo conmutar cualquier número y el resultado, por ejemplo, para la suma, yo puedo conmutar 3 más 5 y 5 más 3. Puedo conmutar 8 más 4 y 4 más 8. En cualquiera de los casos, 8 más 4, 12. 4 más 8, 12. El resultado, el mismo. La propiedad conmutativa es válida. Ese es un proceso deductivo. De lo general, que la propiedad conmutativa vale para la suma de cualquier par de números naturales, a lo particular. Por ejemplo, 5 más 6, 11. 6 más 5, 11. O sea, funciona para el caso particular. Eso es deducir. Cuando uno deduce, no aporta nada nuevo al conocimiento, porque lo que uno tiene es una gran caja de conocimientos y uno utiliza algunos, uno deduce. Entonces, el proceso deductivo va usando lo que ya se conoce. Entonces, no hay error, porque si la propiedad es válida para todos los números, entonces es válida para el 4, para el 5, para el 100, para el 500. Y en el caso de los patrones, es una cosa distinta. Los patrones ponen en juego el pensamiento inductivo. ¿Y cómo es esto el pensamiento inductivo? Yo les voy a mostrar un dibujo ya para que entendamos la idea. ¿Ya? Acá vemos un pececito, una tetera, un oso. Un pez, tetera, oso. Pez, tetera, oso. Entonces nosotros pensamos que esta es una sucesión de dibujos y que podría continuar. ¿Cuál sería el próximo dibujo? Si ustedes dicen, un pez. ¿Ya? Claro, pero yo no les he dado la regla, no le he dado lo general, pero le he dado indicios. Pareciera que aquí hay grupos de 3 que se van repitiendo. Y la vida funciona de manera inductiva. Nosotros en la vida actuamos de manera inductiva. Es decir, si nos encontramos con una persona y esa persona nos saluda, entonces al otro día, si la vemos, sabemos que nos va a saludar, nosotros la vamos a saludar.
Si salimos al paradero y tomamos la micro, nosotros al otro día sabemos que si salimos al paradero, seguramente vamos a poder tomar la micro. Es decir, vamos construyendo conocimiento de lo particular a lo general. Si el día está frío y está con nubes y es invierno, entonces uno dice, puede que llueva. Entonces uno lleva paraguas, sale abrigado, lleva una parca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un conocimiento previo. El pensamiento inductivo es el pensamiento de la vida diaria. Y ese es el pensamiento que hay en los patrones. La idea de estudiar los patrones en la matemática es tratar de identificar leyes, regularidades, cosas que nos permiten predecir el mundo. Aquí, en el segundo caso, nosotros tenemos oso, auto, pelota, Lego, oso, auto, pato, una sandía, oso, auto, ¿qué viene? Aquí el proceso inductivo nos lleva a la imaginación. No tenemos claridad realmente de lo que viene. Uno podría pensar, a lo mejor la secuencia termina con la sandía. Entonces ahora viene oso, auto, pelota, Lego, oso, auto, patito, oso, auto, pelota. Y uno podría pensar que eso. O uno podría decir, parece que no. Aquí hay 4 elementos, los 2 primeros son oso y auto, y después no se sabe qué viene. Puede venir cualquier cosa. Entonces, oso, auto, cualquier cosa. Por ejemplo, pez, tetera, oso, auto, y pienso en cualquier cosa. Es decir, aquí hay más de una respuesta posible. Eso no es una cosa usual en matemática, porque en matemática nosotros creemos que siempre hay una única respuesta, la respuesta correcta. Entonces, este pensamiento de la generalización es un pensamiento desafiante. Aquí tenemos otro ejemplo, un pincel, 2 pinceles, 3 pinceles, ¿qué viene? Uno podría decir, 4 pinceles, 5 pinceles, 6 pinceles. Pero otro niño podría decir, ahora viene un pincel, 2 pinceles, 3 pinceles, y luego un pincel, 2 pinceles, 3 pinceles. ¿Y cuál de las dos respuestas es la correcta? Entonces aquí no tenemos una única respuesta, y los profesores tenemos que estar abiertos a que los niños argumenten, y lo importante es el argumento que dan de por qué viene 4, 5, 6 o por qué viene 1, 2, 3. Ahora, el por qué viene es porque aquí estaba. Entonces uno podría decir, mira, viene 1, 2, 3 porque aquí vi 1, 2, 3. Y como acá se repitieron 3 antes y usted, profesor, dijo que venían otros 3, entonces aquí los 3 que se repitieron al principio se repiten después. Entonces como usted dijo 1, 2, 3, entonces aquí ahora hay un pincel, 2 pinceles, 3 pinceles. Un argumento. Otro argumento podría ser, mire, profesor, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, y los números son así, profe. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí vienen 4 pinceles. Los dos argumentos son válidos. Entonces, este pensamiento inductivo que hay en los patrones es un pensamiento que permite que el niño argumente por su propia cuenta. Aquí también tenemos otro caso. Raimundo, Sí. hay una pregunta que nos hace una Romina, que nos pregunta sobre cuál sería la diferencia entre secuencia y sucesión. Ya. Las palabras, gracias, las palabras tienen significados técnicos y significados del lenguaje común. Por ejemplo, la palabra secuencia tiene el sentido en el lenguaje común, ¿ya? De que como que viene una cosa después de la otra. Y la palabra sucesión, ya nosotros la ocupamos en más de un sentido. Hemos hablado la sucesión efectiva, la sucesión, los que suceden, ¿ya? Bueno, las dos palabras tienen esa idea, en términos general, de que hay algo que viene después de otra cosa, ¿ya? Ahora, en términos matemáticos, las dos palabras matemáticamente significan lo mismo. ¿Y qué significan? Significan que el conjunto de objetos que uno presenta están, voy a usar la palabra alineados, están en una línea, están
matemáticamente se dice están en coordinación con los números naturales. Es decir, una sucesión tiene siempre un primer elemento, un elemento sucesor. Como tiene un primer elemento y tiene un elemento sucesor, obligatoriamente tiene un segundo elemento. Y como tiene un segundo elemento, porque el primer elemento obliga, porque tiene sucesor, obliga que haya un segundo elemento, entonces, dado que hay un segundo elemento, y como todo elemento tiene sucesor, hay un tercer sucesor, tercer elemento. Entonces, ¿qué es una sucesión? Es un conjunto ordenado, discreto, de objetos, números, letras, lo que sea, que se siguen uno a continuación del otro, donde hay un primero, segundo, tercero, y no se acaba, infinito. Bueno, ese es el término técnico de sucesión, que es sinónimo de secuencia, ¿ya? En términos matemáticos. En términos globales del uso del sentido común, va a depender de la frase, del contexto en el que se ocupe. Nosotros aquí en matemática vamos a usar la palabra sucesión o secuencia como sinónimos y significan eso. Entonces, la secuencia acá es, primero, el primer objeto, un par de lentes, o un lente, no sé, no, un par de lentes, dos ojos. Bueno, después, lente, globo, rectángulo. Lente, globo, ¿qué viene? Ahí a la imaginación del niño. Puede decir lente, globo, rectángulo. Y pueden esas parejas y sigue. O un niño puede decir otra cosa. Y si lo argumenta bien, está bien. ¿Ya? La cosa es que hay un argumento lógico. Bueno, yo pensé que me iban a hacer la pregunta de si es lo mismo una sucesión que un patrón. La verdad es que yo he visto en varios lugares que lo ponen como sinónimo. Parece que en algunos, para algunas personas lo es. Yo digo, no, no es lo mismo. Pero sí me doy cuenta que tiene que haber una sucesión para ver el patrón. Tiene que haber más de un objeto para ver el patrón. El patrón es lo regular que define la sucesión. ¿Ya? El patrón es aquello que está presente en los distintos, en cada uno de los objetos de la sucesión. ¿Ya? Entonces, el patrón se ve por la variación de un elemento al otro. Ahora, en las bases curriculares, ya, voy a hacer una distinción, aunque esto es sabido, pero digamos, es sutil y a veces algunas personas no se han dado cuenta. Las bases curriculares no son los mismos que los programas de estudio. Las bases curriculares las determina el legislativo, las determina el Senado, los senadores, los diputados. Ellos son los que determinan las bases curriculares. Y los programas de estudio los determina el Ejecutivo, el presidente. Entonces, cuando cambia de presidente, cuando cambia y se cambia de partido, de derecha a izquierda, usualmente hacen cambio de programas de estudio. Pero cambiar las bases curriculares es más difícil, porque tienen que ponerse de acuerdo la derecha y la izquierda en Chile. Y eso, ustedes saben, no es tan fácil. Bueno, pero teniendo un porcentaje alto en el Senado, eso se logra. Las bases curriculares estuvieron por muchos años ya estancadas y no las podían cambiar, ¿ya? Y al final, para ponerse de acuerdo, ya, imagínense, ¿cuál fue el gran problema? Historia. ¿Ya? La interpretación de la historia fue el gran problema y ahí tenía paralizado la renovación de otros programas, de otros marcos curriculares como matemáticas y ciencias que de vez en cuando necesitan actualizarse. Pero para ponerse de acuerdo en la historia de Chile era un gran desafío. Bueno, los patrones están presentes en las bases curriculares, ya del 2012, 2013, que salieron más circulación, ¿ya? Y los patrones son observables en las secuencias de objetos. Los patrones, estas secuencias pueden ser objetos, pueden ser dibujos, imágenes de objetos, pueden ser números, ¿ya? Y uno tiene que ir descubriendo la regularidad, lo que hace que uno pueda encontrar el objeto que viene, la imagen que viene, el número que viene. Puede ser representado a través de un dibujo pictórico, a través de un símbolo, un número, o con objetos, manzanas y cositas, Lego, cosas así que se pueden ocupar. Collares con distintas representaciones de perlitas, de cosas así. Y los estudiantes deben ser capaces
de identificar cuál es el objeto que viene, la imagen que viene, cuál es el siguiente objeto de la sucesión, en función del patrón, la regularidad. El patrón es la regularidad, es aquello que define lo que viene a continuación. La percepción por la vista, ya usualmente, porque también podríamos decir patrones olfativos, o sea, yo le pongo una flor a un niño y le digo que la abuela, después le pongo otra flor que la abuela, pero eso no se hace mucho en clase, porque sería muy incómodo. Pero la percepción, usualmente por la vista, nosotros identificamos los patrones y lo que nos permiten los patrones es predecir. Esto es súper importante, la predicción, porque en la vida lo que nosotros tenemos que hacer es anteponernos a lo que viene. Si está lloviendo, bueno, o si va a llover, salir con paraguas. ¿Ya? Si hay problemas de tensión, si hay problemas de relaciones humanas, entonces, bueno, tratamos de atenuar, ¿ya? Tratamos de tener un comportamiento mirando el futuro. Entonces, la predicción es importante. Y esta habilidad de predecir significa identificar regularidades. Y estas regularidades son las que buscamos nosotros a través de la matemática. Bueno, el primero básico, vamos a ver los patrones están presentes en primero básico, segundo básico, ya vamos a conversar sobre los patrones en primero básico. Vamos a después darnos cuenta que los patrones de primero básico y de segundo básico no son tan distintos, ¿ya? Pero veamos cuál es el objetivo de aprendizaje en primero básico. Los patrones tienen que ver con reconocer esta habilidad de darse cuenta, de identificar, ¿ya? O sea, ¿cuál es el patrón? Nos muestran una sucesión, ¿qué es lo común? ¿Cómo llegar de un lugar a otro? Ese es el patrón. Reconocer el patrón es una tarea que nosotros queremos que los niños aprendan. Describir el patrón. Una vez que lo reconocen, que puedan hablar de él, decir cuál es, que puedan argumentar, verbalizar. Y otra propiedad, otra habilidad que queremos desarrollar a través de este objetivo de aprendizaje es que los niños creen patrones. Esto de crear patrones para nosotros es muy simple, ya que los niños ponen en los cubitos un cubo rojo, un cubo azul, un cubo rojo, un cubo azul. Ya generaron un patrón. Para nosotros es muy simple, pero el niño tuvo que identificar la regularidad y armar su secuencia respetando ese criterio, esa regularidad. De manera que uno puede predecir qué viene ahora. El crear, el continuar. Mire, aquí cuando uno dice continuar patrones, esa frase a mí me deja, diríamos en chileno, ocupado, ¿ya? Porque aquí continuar patrones se podría entender como continuar la secuencia. Entonces aquí uno confunde la palabra patrón con la palabra secuencia. Y es esta frase la que me lleva a pensar que hay personas en otros lados que identifican la palabra patrón con sinónimo de secuencia o de sucesión. Y para mí eso no es el patrón es la regularidad, ¿ya? Y lo he conversado con otros colegas y lo he visto en otros idiomas, en programas de otros países, ¿ya? Y de repente aparece esta idea de que el patrón es la sucesión, ¿ya? No es común, pero de repente se ve incluso en otros idiomas, ¿ya? Entonces aquí hay un lenguaje que lleva un poquito a la confusión, ¿ya? Pero muchos colegas estamos de acuerdo en que el patrón es la regularidad, ¿ya? Bueno, patrones repetitivos de sonidos, de figuras, de ritmos. Entonces, en primero básico, el foco es la diversidad, ¿ya? Los distintos sentidos, lo auditivo, lo visual, ¿ya? El ritmo, lo corporal, ¿ya? Entonces, en primero básico, todo tipo de patrones. Y después patrones numéricos. Entonces, tenemos en primero básico esta variedad de patrones y patrones numéricos hasta el número 20. Creciendo, decreciendo, usando material concreto, pictórico, simbólico, de manera manual, usando software, etc. Y antes de pasar a la habilidad, voy a pasar a segundo básico. ¿Cuál es la diferencia de lo que se trabaja en primero básico con segundo básico? Vean, aquí
habla de crear, representar. Reconocer, crear. ¿Sí? Pareciera que el reconocer, el describir, tendría que ver con representar. ¿Ya? Entonces, hay algo parecido. Y continuar una variedad de patrones numéricos. Aquí ya como que el foco está en el ámbito numérico. ¿Ya? En primero básico, el foco está en la diversidad de sentidos que tenemos. Sonidos, figuras, ritmos. ¿Ya? Y aquí ya se enfoca el segundo básico. Entonces, al enfocarse en los patrones numéricos, entonces podemos buscar más regularidades específicas acerca de los números, ¿ya? Como por ejemplo, números que se repiten o números que van variando. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, no se repite nada. O no se repite nada visible. No es como 2, 4, 2, 4, 2, 4, que el 2 o el 4 se repite y se ve. Pero si yo digo 2, 4, 6, 8, no se ve que algo se repita, pero sí hay algo que se repite, hay algo que se mantiene, sumar 2, agregar 2. Es decir, hay algo que nos lleva al siguiente. Entonces, el foco en segundo básico es lo numérico, ¿ya? Y las maneras de presentar esto numérico, ¿ya? Que es completar los elementos faltantes, que podría ser porque se repiten los elementos, o porque hay una variación que está siempre presente. Eso es con respecto al contenido. Ahora, en términos de habilidades, ¿ya? ¿Para qué se utilizan los patrones? Nosotros a través de la matemática queremos desarrollar habilidades. Ya las hemos mencionado. Habilidades como representar, argumentar, modelar, resolver problemas. En este caso, la habilidad de argumentar es la que se pone en juego con los patrones. Es decir, no basta que los niños construyan las figuras, los sonidos o ritmos, sino que expliquen cuál es el patrón. ¿Cómo podemos predecir? ¿Qué viene después? Entonces, si un compañero hace una secuencia de figuras corporales, levanta las manos, las pone hacia los lados, levanta las manos, las pone hacia los lados, entonces se queda ahí quieto, con las manos extendidas, levanta las manos, queda ahí. Y uno le pregunta al compañero, ¿qué va a hacer ahora tu compañero? Entonces el niño dice, va a extender las manos, levanta las manos, extiende las manos, va a extenderlas hacia los lados. Ya, perfecto. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque ese es lo que ha hecho todo el rato. Entonces, hace una para arriba, una para el lado, una para arriba, para el lado. Entonces hay una secuencia que se repite, el niño argumenta. ¿Ya? Se espera que los niños argumenten. Esa es habilidad. Dice habilidad de argumentar, comunicar el resultado de descubrimiento de relaciones, patrones y reglas, entre otros. O sea, se pide que los niños sean capaces de argumentar en relación a la existencia de patrones. Y en segundo básico, habilidad de argumentar, sigue la habilidad de argumentar, ¿ya? Describir regularidad en matemática, la estructura de las operaciones inversas, el valor posicional. Aquí hay algunas estrategias para presentar patrones específicos, valor posicional, etc. Entonces, tenemos este foco en primero básico con respecto a los patrones. Primero básico más figural, no solo numérico. ¿Ya? Ahora, si nosotros pensamos en esta actividad, por ejemplo, esta que tengo aquí, continúe la secuencia numérica. Bueno, es muy fácil, ¿ya? Los números naturales podría ser. Pero también, como he dicho antes, un niño podría poner otros números, volver 1, 2, 3. Incluso un niño podría decir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y la argumentación es correcta. ¿Por qué? Porque se ve solo parte, diría, del patrón, el patrón o la regularidad, y la regularidad es hasta 4, ¿ya? Y bueno, si él argumenta, está bien. Fíjese acá. Encuentre un patrón y pinte el resto del collar. Aquí vemos 5 bolitas pintadas de amarillo y 5 pintadas de rojo. 4 de amarillo, 4 de rojo. ¿Qué espera usted que diga el niño? A ver si en el chat me colocan una respuesta. A ver si Jaime me puede decir si hay más de una respuesta. Perfecto. Todavía no llega ninguna respuesta. Pero aquí dicen
3 amarillos, algunas de las respuestas que estamos recibiendo. 3 amarillos menos 3 rojos. Después tenemos la que más frecuente es 3 amarillas y 3 rojas. ¿No hay más? Hay una que dice 3 amarillas, 3 rojas, 2 amarillas, 2 rojas. Ya. Hay alguien que pone ahí 5 amarillas y 5 rojos. Correcto, gracias. Esa es la que yo esperaba. Yo esperaba 2 tipos de respuesta. 3 amarillos, 3 rojos, 2 amarillos, 2 rojos, que podría ser descendiente, y una que podría ser que esta regularidad es 5 amarillos, 5 rojos, 4 amarillos, 4 rojos. Y después 5 amarillos, 4 rojos, 4 amarillos, 4 rojos. O sea, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4. También es válida. Entonces, esta es importante, que el profesor no le diga al niño, no, esta está mala, sino que le diga al niño, ¿y de dónde lo sacaste? ¿Ya? Que él argumente. Ahí está lo importante. ¿Ya? Entonces, pinta la bolita del mismo color que estará pintada la siguiente bolita de acuerdo a su patrón. Entonces, el niño construye su patrón. ¿Ya? Él encuentra un patrón y lo describe y lo arma. Dibuje un collar e indique el patrón utilizado. O sea, el niño se le da libertad para que arme sus patrones. O sea, él identifica patrones, encuentra patrones, crea patrones. Hay muchas respuestas. A continuación, un ejemplo. Entonces, aquí hay un ejemplo de un niño que construyó su patrón. El collar se forma colocando 2 bolitas con puntitos, 2 bolitas con rayita, una en blanco. Ese es el patrón que 2 con puntos, 2 con raya y una en blanco. 2 con puntos, 2 con raya y una en blanco. Y así va armando el niño. Entonces, como les decía antes, en la priorización curricular aparece este tema, el uso de patrones. Y la razón es porque aquí hay un pensamiento inductivo, porque la matemática no solo es repetir cosas, la matemática tiene algo de creatividad. La matemática es una construcción social, está construida por individuos. La matemática es una construcción del ser humano. Es algo que es propio de nuestra especie, es propio de nuestra cultura, ¿ya? Y por ende es una producción, ha sido construida y los niños pueden participar de esta construcción de la matemática. ¿Ya? Las regularidades es lo que trabaja la matemática. Ahora, en términos de patrones numéricos, ¿ya? Los niños pueden darse cuenta que hay ciertos patrones que muestran cierta repetición. Por ejemplo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces estos son patrones repetitivos. No se trata de enseñarle a los niños vocabulario, ¿ya? Sino que se trata de que los niños se den cuenta que no todos los patrones son de este tipo, ¿ya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, que se repiten los objetos. Entonces, estos patrones repetitivos se pueden hacer, por ejemplo, a través de, por ejemplo, cuando uno tiene los servicios de la mesa. Pongo la mesa, tenedor, cuchillo, cuchara. Entonces, después otra persona, tenedor, cuchillo, cuchara. También hay situaciones con movimientos, como aplausos, ¿ya? Con cierto ritmo, ¿ya? 2 golpes seguidos, un descanso. 2 golpes seguidos, un descanso. Entonces, en los tambores, por ejemplo, siempre muestran ritmo. Y estos ritmos son los patrones auditivos. Patrones de movimiento, pararse, sentarse, aplaudir, pararse, sentarse, aplaudir, etc. De distintas maneras. Patrones con figuras, ¿ya? Corazón, estrella, luna, corazón, estrella, luna. Entonces, distintas maneras de mostrar la regularidad. Estos son un tipo de patrones repetitivos, que es fácil de que los niños aprendan. Hay otros patrones que son un poquito más abstractos, ¿ya? Que serían estos patrones de cambio. Por ejemplo, aquí están los números. Bueno, lo que se está presentando es que después de un número viene el otro. Después del 5 viene el 6, después del 8, ¿cuál vendrá? El 9. Es muy simple.
pero podrían ser, por ejemplo, números de 3 en 3. Para nosotros es muy fácil. Para un niño de primero básico ya es un poquito más difícil, porque si nosotros vemos 3, 6, 9, nosotros nos damos cuenta inmediatamente que el que sigue es el 12, por eso sabemos la tabla del 3. Pero para el niño son números. Entonces, mira, si yo tengo 3 y le sumo 3, me da 6. Si le sumo 3, me da 9. Entonces el niño no maneja muy bien esa regularidad. Entonces, que se dé cuenta en primero básico de eso, no es tan fácil. Bueno, ahí tenemos una representación que estaría mostrando que lo que es permanente, lo que es regular, el patrón es el que se repite. Ya, ahí había una coma de más. Entonces, vamos entrando al ámbito de los números. ¿Ya? El ámbito de los números, y ese es el que se empieza a trabajar con mayor prioridad en el segundo básico. ¿Ya? Bueno, tenemos algunos ejemplos de evaluaciones. ¿Ya? Ahora, yo tengo una tarea de patrones para un nivel más difícil, ¿ya? Es como para un cuarto básico, quinto básico, ¿ya? Que se los voy a presentar en unos minutos más. El término patrón aparece en las bases curriculares en distintas asignaturas, en lenguaje, en música, en ciencia. En la página 288, ya, si uno ve, aparece en el programa de estudio, en las bases curriculares, aparece como que un patrón es una característica común. Después, en música, un patrón aparece como procedimiento, como reiteraciones. Entonces, los patrones son las reiteraciones en la música. En ciencias, aparecen los patrones como procesos. Entonces, patrón es que uno puede observar en ciencia en la interpretación de un gráfico. Entonces, vemos que la idea de patrón trasciende la matemática, que se usa en la vida, en las otras asignaturas del plan de estudio. Entonces, el patrón es la regularidad. Por ejemplo, aquí tenemos ABB, 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 y el patrón podría ser ese. Ahora, aquí mismo, uno podría decir que el patrón es ABB, ABB. O sea, que termina aquí el patrón, ABB, ABB. Y aquí empieza, ABB, ABB, también. Son distintas maneras de interpretar el mismo patrón. Nosotros vamos a ver en esta secuencia, que no es para el niño de primero básico, pero es un desafío para ustedes, ¿ya? Que aquí yo tengo una secuencia de figuras. Y yo les puedo pedir que identifiquen, que muestre patrones, tales como los que vemos acá. Muestre por extensión patrones numéricos simples. ¿Ya? ¿Qué patrones observa en este conjunto de figuras? Vamos a concentrarnos en la letra C y vamos a seguir a la letra D. Dibuje la figura que sigue. Fíjese que aquí le piden 2 figuras. Si usted tuviera que dibujar la figura que sigue, ¿cómo lo haría? Tendría que buscar ciertas regularidades. ¿Cómo sería la figura que sigue? Trate ahí de dibujarla ahí si tiene un lápiz a mano, ¿ya? Trate de imaginársela si no tiene un lápiz a mano, ¿ya? Y ¿cómo sería esta figura? Yo le voy a pedir a ustedes, a alguno de ustedes que se atreva en el micrófono y diga, no completamente la figura, para que no se complique tanto, pero que explique algo de la figura. Por ejemplo, ¿cuál sería la altura de la figura 5? ¿O cómo podría describir la figura 5? Ahora, yo creo que van a haber más de una manera de describir la figura 5. Y eso es interesante. Vamos a escuchar 2 maneras de expresar la figura 5. La misma figura, pero 2 maneras distintas de decir cuál es. Entonces, le voy a pedir a Jaime, que yo no veo a los colegas, a ver, voy a dejar de compartir para ver si alguien se anima a... Dejé de compartir. Jaime, ¿cómo puedo ver a todo el mundo para que se vean todas las personas? Ahí veo esto. ¿Quién se atreve a caracterizar alguien que se atreva a abrir el micrófono?
se anime, que todos nos atrevemos, se anime. Que todos respetamos a las personas y no queremos hablar. Ya, aquí tenemos a Maribel, no, No, Miriam. Miriam. Sí, bueno, yo veo que los cuadros en forma vertical, o sea, perdón, horizontal, van aumentando de uno en uno. Ya en la figura 5 hay 4 hacia el lado, en la base, digamos. Y hacia arriba aumentan, también van aumentando de uno en uno. Entonces en el número 5 hay 5 hacia arriba, cuadritos. Ya, perfecto. Eso a modo general, digamos. Muchas gracias, Miriam. Ya, vamos a escuchar a otra persona que va a describir la figura esa de otra manera. ¿Quién se anima? Maribí. A ver, por ejemplo, sí, por ejemplo, la figura que viene, que me imagino yo que viene, como decía la Maribel Andrea, parece que era, no, Miriam, creo que va un cuadrado solito, después van 1, 2, 3, 4, 5 columnas hacia arriba, pero con 6 cuadritos hacia arriba, y después uno hacia el lado. Perfecto. Sería- Esa es una... Y ese hacia el lado, ¿dónde está? Eso es lo que... Aquí, soy yo. Perdón. Soy María. Pero no tengo prendida la cámara. Ya, no me importa. No, te pregunto, ¿cómo lo ubicas? ¿Dónde está? Como no nos vemos, tú ¿Ya? tienes que decírmelo verbalmente. Por eso le estoy diciendo. Yo veo la imagen de la siguiente forma. Primero, un cuadro solo. ¿Ya? Después Pero ¿dónde? 4 al principio. Después, la que sigue, digamos. Ya. Abajo. Abajo. Okay, Abajo a la izquierda. Abajo a la Eso. izquierda. ¿Ya? Muy bien. Después hacia arriba serían 5 columnas que lleven 6 cuadritos hacia arriba. Columna, ¿cierto? Sí, sí, ¿Ya? muy bien. Y arriba, en la derecha, iría un cuadro solo. Eso, el que no me decía arriba ni abajo. Entonces, Sí, claro. ahí sí. Está muy bien, muchas gracias. Ya hemos visto 2 veces, 2 maneras de hacerlo. Ahora quiero una tercera manera distinta de las anteriores. Yo voy a compartir por mientras. Voy a compartir la figura. Ya. Entonces, esta es la manera que, compartió la colega, que son María, 4, 4. 5, 5, 5. Y después vendría 6, 6, 6. ¿Cuántas veces 6? Aquí había 1, aquí habían 2, aquí habían 3. 4 veces 6 más 2. 4 veces. 4 veces 6. 4 veces 6 más las 2. Más las 2. La de arriba a la izquierda y la de abajo a la izquierda, la de arriba a la derecha. La colita y la nariz. Muy bien. Exacto. Pero hay otra manera, mire. Aquí tenemos 4 objetos. Estamos en el número 4. Entonces aquí esperamos 5. Y arriba 5. Y acá es 3 por 3. Y adentro es 2 por 2. Y aquí 1 por 1. Entonces hay 2 por 2, 3 por 3. Entonces aquí esperaríamos 4 por 4. Otra manera de explicarlo. O sea, tenemos 5 cubitos, 4 por 4, un cuadrado de 4 por 4 y después 5 cubitos. Distintas maneras de expresar, pero al final el patrón es el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que uno puede encontrar distintas regularidades y a veces encuentra la misma regularidad, pero la explica de manera distinta. Entonces, cuando nosotros escuchamos a los niños, cuando explican, cuando argumentan, tenemos que tener mucho oído, mucha paciencia, entender lo que ellos nos dicen, porque así podemos darnos cuenta qué están pensando. Y algo que es más difícil es lograr que los compañeros se escuchen entre ellos y que entiendan lo que otras personas dicen. El aprender a escuchar es una habilidad humana difícil de adquirir. Y los profesores de primero básico sufren con sus niños porque los niños no escuchan. Uno les habla y ellos están en otro mundo.
Entonces, aprender a escuchar es una habilidad social importante. Y los patrones es una actividad muy lúdica que nos permite desarrollar esta habilidad de comunicarnos, esta habilidad de escuchar al otro. ¿Ya? Bien, hasta aquí llegamos hoy día con los patrones. ¿Ya? No tenemos tareas, pero sí, si hay alguna consulta, algún comentario, ya, yo no les doy tareas, pero ustedes tienen después que trabajar con sus tutores y él sí que les va a dar tareas. ¿Ya? Yo voy a salir de compartir y quedo para alguna consulta. Si hay alguna consulta de los patrones. Sí, aquí habían un par de consultas, Raimundo. Gisela preguntaba, a lo mejor fue respondida, pero decía, ¿cómo le enseñamos un patrón a un niño? Porque es muy difícil que entienda la regularidad solo con actividades con imágenes y objetos, pero un concepto, dice. ¿Qué tips, qué podría ahí Ya, mira, recomendar? Usualmente nosotros creemos que explicando es la mejor manera de aprender a los niños. Entonces nosotros lo explicamos. Y esa es la peor manera. ¿Ya? O sea, la mejor manera es descubriendo. ¿Ya? La mejor manera es ponerle un cubito azul y uno rojo. Uno azul y uno rojo. Uno azul y preguntarle cuál crees que viene. Y el niño va a descubrir. Azul, rojo. ¿Vendrá un azul de nuevo? Azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo. Entonces, uno le pregunta a otro niño, ¿y tú qué crees? No le dice que no. ¿Y por qué tú crees que viene ahora uno rojo si había recién un azul? Bueno, porque como que hay un ritmo, porque aquí veo azul, rojo, entonces creo que viene azul, rojo. Entonces, ya, interesante. Entonces, con el identificar la regularidad, el niño va descubriendo la idea de patrón o regularidad. Es decir, son las situaciones. Hay un didacta de las matemáticas llamado Bourseau que generó la teoría de situaciones. Son las situaciones en concreto, experimentales, que vive el niño, las que producen aprendizaje. Más que el profesor que habla y le dice, así es la cosa. Porque cuando uno dice, así es la cosa, lo explica en términos abstractos. Y no origina el elemento crucial que está ahí en juego. En cambio, cuando uno le presenta la situación de aprendizaje al niño, ¿ya? ¿Qué es la situación de aprendizaje? Es aquello que yo quiero que aprenda, muy cercano a los conocimientos ya adquiridos y con bastante simplicidad, de manera que él encuentre aquello que yo quiero que aprenda en el contexto de una situación que se le resuelve un problema. ¿Ya? Esa es la propuesta de Bourseau y es la propuesta japonesa de los textos de primero básico. ¿Ya? El enfoque de resolución de problemas. Yo sé que no es tan fácil para el profesor porque no está acostumbrado, pero cuando se acostumbra, después se da cuenta de que sí, por ahí va la cosa. ¿Ya? Bien, ¿qué otra pregunta hay? No había más preguntas genéricas, habían algunas preguntas en relación al último ejercicio que desarrollaste, que una persona decía si, a propósito del último ejercicio, podría también explicarse cómo completar la última columna y agregar una fila en la parte superior. Pero ahí podría también explicarse cómo completar la última, que era lo que decías, que hay que tratar de evitar, de explicar, sino que más bien que el niño descubra cuál es la... Claro, pero está bien en el sentido de que después el niño tiene que explicar, ¿ya? Y cuando escucha uno, tiene que escuchar si la explicación del niño es correcta, ¿ya? Por ejemplo, basta agregar una columna, recuérdense que había que agregar una columna, pero había que subir un peldaño. Entonces, era agregar una columna, pero con un piso más. Entonces, había que decir esas dos cosas, porque si no dice esto de que esto también va subiendo, ¿ya? Nos vamos a quedar con que agregamos columnas hacia el lado de la figura, pero no la levantamos. Entonces ahí se pierde la armonía
¿ya? Y no sería la regularidad que uno observa. Pero bien, esa es interesante. También la argumentación es el objetivo más importante del trabajo con los patrones. O sea, descubrir y argumentar. Entonces, no basta con que los niños hagan patrones, hagan secuencias de objetos que tienen un patrón, sino que hay que conversar sobre lo que ellos hacen. Y tienen que escucharse los niños unos con otros. ¿Ya? Eso es lo importante en este tema de los patrones, de las regularidades. Porque eso es lo que ayuda a predecir. Y la predicción es lo que nos ayuda a movernos bien en este mundo. ¿Ya? Si predecimos, sabemos lo que va a suceder, nos va bien. Si andamos jugando al azar y no sabemos lo que viene, no nos va tan bien. ¿Ya? Pues Jaime, terminamos entonces, ¿no es cierto? Sí, no hay más preguntas. Ahí nos decían que estaba todo claro. Así es que pareciera ser que no hay más. Como les decía al principio de la jornada, esta es nuestra última unidad. Ahora pónganse en contacto con sus tutores para ponerse al día con las tareas que puedan quedar pendientes. Esta unidad tiene un foro en el cual tienen que participar con una consigna general sobre el tema de patrones. Y bueno, desearles que terminen de buena forma el curso, que puedan completar todas las tareas, que motiven a todos los que conozcan a que así lo hagan. También no se olviden que al final hay una evaluación final en el aula del curso. Tenemos una evaluación final que es formativa, ¿verdad? Y que también corresponde a la encuesta de satisfacción del curso. Por lo tanto, para que cuando tengan tiempo la puedan contestar. Y si no hay más dudas, consulta. ¿Estamos claros? ¿Hemos llegado al final de la jornada? ¿No? ¿Está todo súper claro, Raimundo? Están dando las gracias. Perfecto. Ya. Así es que, bien, entonces, sí, yo me voy a despedir y recordarles que si alguien quiere, soy medio fanático, ¿no?, de usar Sintisa, que me ubique, raimundo.olfo@pducb.cl, ya, y ahí nos ponemos en contacto. Gracias, Jaime. Chao. Chao, Raimundo, gracias. Sí, ahí dejamos publicar la dirección de Sintisa en el chat hace un rato, así que si alguien quiere entrar al canal a ver los programas, lo puede buscar. Esta sesión queda grabada como todas las anteriores, así que no se preocupen. Terminada la sesión, subimos el video y el documento que se trabajó hoy día. Así es que, nada, aquí están colocando, que ojalá se extienda Sintisa para los materiales del segundo semestre también, están pidiendo más capítulos. Ya, mucho trabajo. Pero bueno, muchas gracias, sí, ya, a ver si lo podemos implementar. Así que... Ya, nos despedimos. Chao. Bien. Ok, que estén muy bien. Hasta luego. Buena jornada para todos, buenos resto de jornada y que tengan una muy buena tarde y que terminen todos muy bien el curso. Nos estamos viendo en una próxima. Un dato de utilidad pública. Alguien había escrito por la certificación, terminado el curso, nosotros tenemos que hacer todo el cierre administrativo con el CPIP y los certificados se envían digitalmente a sus correos. Así que les va a llegar un certificado digital con firma electrónica de la actividad, ¿ya? Así es que cualquier duda o consulta en todo caso nos pueden escribir para esa información. En todo caso, el certificado debería estar llegando en diciembre, no va a llegar antes de la mitad de mes de diciembre, que es más o menos lo que se muere el CPIP en cerrar todo el proceso. ¿Ya? Así que preguntaban aquí Paulina, ¿hasta cuándo hay plazo para las tareas? Hasta el 25, Paulina, tienen plazo para ponerse al día en todos los trabajos porque ese día tenemos que cerrar ya administrativamente el curso. El CPP nos está pidiendo cerrar en esa fecha la actividad. Así es que para el 25 es el último plazo que les queda, ¿ya? Para completar con todo. No sé si hay más dudas, consultas, si no, creo que está todo claro. Muchas gracias. Disculpe, Dígame. soy Soledad. Soledad, dígame. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el 25 de este mes? Sí, de noviembre. Sí.
Así que ánimo, Soledad, fuerza, tú puedes. Yo, ¿puedo hablar? Lo que Sí, pasa es que Carolina. tengo una, con los foros, sí, en los primeros, en el 1 y el 2, Ujú. en el 3 ya descubrí cómo se hacía, pero tengo es que siempre pone, en la última parte, dice, ve las respuestas de 2 colegas y responde. Hay que responderles individualmente a los 2, porque las 2 primeras no lo hice así. ¿Tengo que devolverme a eso y responderles? A ver, la idea efectivamente en el foro es que tú dejes tu opinión, tu participación en el foro y también puedas mirar las de otros compañeros y retroalimentar, ¿ya? Pero se los Entonces, comento a a ellos, ellos sí, a o ellos en el foro directamente. mío. No, 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 Ya, no, ok. directamente en el foro de Ya es ellos. que los 2 primeros no lo hice así porque no entendía cómo se hacía. Y ahora ya descubrí cómo se hace. Le Tengo responde, que devolverme al 1 y al 2 y claro, completarlo. sí, correcto. Entras a Ya, cualquier opinión que deja un compañero, le pones responder y ahí le dejas tu mensaje. Eso ok, claro, es individual, es para la persona que hizo el comentario. ¿Ya? ya. Disculpe, tengo una Gracias. duda con Sí. respecto al foro 2. ¿Cuándo son las evaluaciones? ¿Cuándo se va a entregar esa evaluación? El foro 2. De la unidad 2, perdón, de la unidad, el Sí, foro sí, sí. de la unidad 2. El foro de la unidad 2. No, eso debiera estar ya evaluado. Si no lo estás viendo, hay que chequear qué fue lo que pasó. Perdón, que no vi quién era la persona para poder. Andrea Morandé. Ya, Andrea, déjame Andrea. ver qué es lo que pasó porque eso debiera estar evaluado. Yo también estoy en las mismas, no tengo las evaluaciones del foro 2. Y es Patricia, ¿verdad? Sí, aula 9. Ya, ok. Yo lo veo y les cuento qué fue lo que pasó, porque debiera estar, como les digo, eso ya evaluado. Disculpe, una duda. ¿Sí? Una duda. Dígame. De nuevo, Soledad. ¿Son evaluaciones formativas los foros o sumativas? No, los foros son sumativos, son calificación. Sí. Sí, ¿Cuál es el porcentaje? Es que, mira, los foros, te digo el tiro. 15. Jaime, la segunda unidad tiene foro sumativo, la unidad 4 sí. y la unidad 5. Perdón. Y son 15 y 10% de esos foros. Sí, perdón, ahí estaba. Mira, los foros que tienen evaluación sumativa son el de la unidad 2, que vale un 10%, el de la unidad 4 y el de la unidad 5, que valen 15% cada uno. Esos son los que tienen evaluación sumativa. Los foros de la unidad 1 y de la unidad 3 son formativos, porque ahí lo que se evalúa es la micropráctica, es el trabajo de la micropráctica. La micropráctica, la práctica, la primera dice 70%. No, vale 30%. Ah, okay. 30%. 30% la primera, 30%, las dos microprácticas valen 30%. Ya. ¿Ya? Y ahí es el 100. Y ahí es el 100, exacto. Gracias. No de nada. Disculpe, son los foros 2, 4 y 5, ¿verdad? Sí, de la unidad 2, 4 y 5, exactamente. Ya. Yes. Bien, entonces,